Chicos, hoy nos toca procesamiento automático. ¿A qué se refiere con procesamiento automático? Se refiere con el procesado de manera lo más automática posible de la película radiográfica. De tal manera que se estandarice el proceso de revelado y fijado de la película. Se utiliza una máquina especial, que es una procesadora, que se llama. Pueden haber muchos tipos, muchos modelos, pero la que vemos acá es una de las más usadas o que pueden más encontrar en algún lugar que haya o que siga existiendo, ya que hoy en día son las menos. Al estar casi todos los servicios de radiología digitalizados, ya los cuartos oscuros donde se encontraban este tipo de máquinas se terminaron siendo camas claras, donde lo que tenemos son o las máquinas que procesan los CRs, los chasis CR, chasis de radioluminiscencia con memoria, o las impresoras, por ejemplo, en algunos casos. ¿Está? Impresora con su computadora o la digitalizadora. ¿Tá? Los modelos que yo uso acá, para ejemplo, van a ver muchos esquemas. Los modelos que yo uso son unos modelos de Minolta, muy usados. Son lo que están acá en el dibujito. ¿Tá? Son simplemente esquemas para explicar cómo es que funciona. Nada más que eso. Obviamente que existieron algunas en un principio que eran un poquito más eh, grandes, como eran bastante más grandes. ¿Ah? Y que básicamente las que en su inicio comenzó todo eran procesadoras donde la película se sumergía y se sacaba, se sumergía y se sacaba, iba del revelador al fijador, agua y así sucesivamente, hasta que más o menos obteníamos el resultado que queríamos. Luego sí se pasaron a procesadoras donde tenían rodillos que ingresaba la película completamente dentro de la máquina y que en el otro extremo salía la película ya seca y procesada. ¿Ah? La que vamos a ver hoy son la Minolta CRX 110A, que es este modelo que vemos acá. Existen algunas otras más rápidas y de mayor capacidad, pero a modo de ejemplo y de entender cómo es que se surge todo, tenemos este tipo de máquinas que son las más usadas en todos lados. Obviamente que hay de AGFA algunas otras. La más parecida es esta que vemos acá. Y también tenemos otras que son mucho más chiquitas y portátiles o portables, y como la mínima esta 90 que vemos acá. Más allá de los modelos, que eso no tiene tanta relevancia, lo que y trató de lograr con esto y que se logró es reducir los tiempos de procesado de las películas. Donde antes el secado de... ¿Hola? Y se le explotó el botón. Donde en un inicio el, el procesado de este tipo de películas era aproximadamente de una hora, pasó a ser de 90 segundos o más rápido aún. ¿Tá? Se mejoró la eficacia con esto, pero no solamente eso, sino que se produjo condiciones homogéneas en el revelado y el fijado de todas las películas, ¿tá? Donde se estandarizó el proceso y se redujo la posibilidad de error que podía haber en el revelado manual. ¿Ah? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, básicamente lo que tenemos es una puerta de entrada, una tapa de entrada donde ingresamos la película, una, un fusor que donde una vez que sale la película, antes de que salga, se seca la película y una bandeja donde se deposita.
Luego tenemos algunas canillitas, ¿ah? Algunas pases de agua, pases para drenar el líquido revelador, fijador y el agua que contiene dentro la película en diferentes bateas. Obviamente un interruptor de encendido, muchas tenían como una respuesta sonora a el ingreso de nueva película al sistema. Entonces sonaba cuando comenzaba a pasar la película y después hacía un pitido también cuando terminaba de ingresar toda la película dentro del sistema. Obviamente es una máquina con muchas mangueras, una es para desagotar todos los líquidos excedentes, otra para mismas mangueras que se utilizaban para también desagotar todo el líquido que tenía dentro y poderle limpiar. Pero había mangueras que transportaban el líquido nuevo, porque esto se rellena con cada película, se rellena con líquido revelador y fijador nuevo. Y dependiendo de la cantidad de película que ingresa, la cantidad de líquido nuevo que se ingresa. Y también, obviamente, tiene una manguera para el agua que va directo con la conexión de agua del lugar. ¿Ah? Bien, podemos dividir los componentes de la procesadora en diferentes sistemas, en cinco sistemas: un sistema de transporte, uno que controla la temperatura de los líquidos, otro de circulación, de rellenado y de seca. El sistema de transporte son nada más y nada menos que rodillos, ¿no? Rodillos. Está a su vez dividido el sistema de transporte en tres subsistemas, que son rodillos, tanques y el motor impulsor. ¿Tá? Los rodillos son rodillos de una determinada estructura y de una determinada composición que hace que las películas queden lo necesariamente sujeta sin la posibilidad de que ésta se raye para que el ingreso sea seguro y no genere artefactos. Antes de comenzar por toda la gama de rodillos que pasan estas placas o estas películas, pasan por la bandeja de ingreso, ¿tá? Que tiene una tapita. Acuérdense que esto lo hacemos totalmente a oscuras o con una luz roja dentro de la cámara oscura. Se ingresa la película y después que ingresó toda la película se cierra la tapa para poder tener la posibilidad de, si queremos, encender la luz. Una vez que está dentro de la máquina y con la tapa de ingreso cerrada, podemos encender la luz. Si no, velamos la película expuesta. Ah, más o menos aquí tenemos dos de este tipo de procesadoras, que en este caso están las dos dentro de la misma cámara oscura. Aquí tenemos las bandejas de entradas de ambas dos, y allá más distal tenemos la salida de la película por la unidad fusora que depositaba sobre la bandeja la misma película. Lo que vemos abajo son los tanques de revelador fix y de revelador, el dev, y de fijador, el de fix, ¿ah? Que siempre los tenemos que tener cierta capacidad, nunca vacío, porque esto continuamente, cada vez que se revela una película, se renuevan los líquidos que están dentro con líquido nuevo que supone que está acá adentro. Y obviamente todo el excedente se decanta, el agua se decanta y tanto el revelador como el fijador excedente también se decanta. En el caso del revelador y el fijador, se deposita en tanques, no se lo elimina directamente a la red, pero sí el agua común, sí, se elimina directa a la red. Los rodillos están sujetos a una estructura plástica como si fuera una tapa. En sus extremos tienen
unos engranajes que van a contactar con un tornillo sin fin en los extremos laterales. Antes de ingresar estos rodillos, yo les dije que pasan primero por la bandeja de entrada y en el ingreso hay un switch, como vemos acá, es como una plaqueta con unos deditos. Básicamente esto que vemos acá son como unos deditos de contacto y dependiendo qué dedito de esto se activa una vez que ingresa la película, es la cantidad de líquido que él calcula que va a necesitar nuevo para esa película que está ingresando. ¿Ah? Si yo levanto la tapa, que esto lo vemos, aquí yo estoy enfocando la parte interna, está la bandeja de ingreso, esta es la tapa que está por encima, y aquí tenemos los deditos que yo le digo. Si es una película chica, capaz que se activan dos, si es una película más grande, se activan los cuatro o tres, dependiendo de eso y la cantidad de líquido nuevo que va a ingresar. Como le dije, los rodillos son los que transportan y posicionan la película dentro de los tanques que tiene dentro la procesadora. Son de tilopropileno dienomonómero, perdón, que es como un caucho sintético, básicamente, donde tiene una cierta resistencia y que hace que presione la película con una determinada tensión, fuerza, sustituyendo esto a lo que era el baño de paro, el revelado manual, cuando lo necesitábamos en el caso que lo necesitemos. ¿Ah? También hay algunos de silicona, baquelita, pero los que más se usan son de PDM. ¿Ah? Aquí estoy yo. Esto era cuando el Clínicas en su momento obviamente tuvo una reveladora. En este caso, la reveladora en la clínica estaba sola la bandeja de entrada de la película dentro de la cámara oscura. Todo el resto se dividía esa bandeja del resto, que es todo esto que está acá, por esta especie de contrachapado o placa de yeso. ¿Ah? Esta es la bandeja donde se deposita, este es el fusor, acá están las manijitas que yo le digo para desagotar los líquidos para lavarla en cuando la máquina y cuando se le hace el service también. Y si yo levanto esta tapa, vamos a encontrar estas dos tapas. ¿Tá? En realidad son las estructuras que mantienen en posición los rodillos. Y aquí están los engranajes que van a engranar a un tornillo sin fin que está lateralmente en la máquina. Este rodillo sin fin se comunica mediante polea al motor impulsor que está detrás de la máquina. Si yo levanto, obviamente si en este extremo está el ingreso de la película, lo primero que va a contactar es el revelador, por eso es la coloración de este líquido. Esta tonalidad amarillenta amarronada es la del revelador. Si yo levanto la tapa, todos los rodillos están acá, como verán, ahí están todos los rodillitos y sus engranajes para el tornillo sin fin. La película va a pasar entre medio de estos tornillos y la forma misma de la estructura hace que circule de determinada manera la película por entre estos rodillos para luego seguir hacia el líquido fijador, que ven que es este que está acá, y luego hacia el agua, que es este que está acá, que es el más distal en el proceso. ¿Está? Ya el líquido fijador es más claro, como verán, ¿tá? Y pues obviamente que el agua es incolor. Aquí lo tienen, líquido fijador y agua. Y aquí verán que hay mucha suciedad, mucha suciedad. Esto es gelatina blanda, gelatina que quitó de la película, que se separó de la base, luego el proceso revelador fijado.
algún cristal que otro, alguna cristalización que otra de los líquidos del proceso que se depositan en el agua y que por eso siempre tienen que tener, para que no se depositen en demasía, una recirculación de los líquidos para que esto siga decantándose. ¿Tá? Y no decantándose, sino que expulsándose del sistema para que no quede en la película y no generen artefactos. Si vemos el esquema lateral de este sistema, la película va a pasar por los diferentes tanquecitos que verán, no son muy profundos en este modelo. Hay otros modelos donde tienen mayor profundidad de los tanquecitos donde guardan los líquidos, ¿tá? Pero lo hace muy eficiente y el revelado bastante rápido, porque estamos hablando de que la misma película en una misma 43 puede estar a la vez en un determinado momento en el revelador, en el fijador y en el agua, donde una parte está en el revelador, otra parte en el fijador y otra parte en el agua, y luego ingresando en la unidad fusora, ¿tá? Para depositarse arriba. Las películas, los sistemas viejos tenían lo que llamaban el ensamblaje en estantes, donde habían rodillos de transporte, rodillos planetarios, zapatas, que todos llevaban la película de un punto a otro y las hundían dentro de las bateas donde acá teníamos el revelador, el fijador y el agua. ¿Tá? El sistema de impulsión es lo último de este sistema de transporte que proporciona potencia necesaria para que toda la procesadora se mueva a un giro de 10 a 20 revoluciones por minuto, donde la velocidad es siempre controlada y está seteada por el fabricante para que el revelado sea el óptimo y no puede variar más del 2% del tiempo especificado por el fabricante el movimiento del sistema de impulsión. ¿Ah? Básicamente es un motor chiquito como eran muy bajas revoluciones, que está unido mediante una polea que tiene el motor fijado y una polea que mueve el tornillo sin fin, eh, y este mueve a todos los rodillos. ¿Ah? Obviamente que hasta la tensión de la polea está especificada por el fabricante, para que sea el revelado de manera óptima. El sistema de control de temperatura es otro sistema que es necesario ya que, como sabemos, bueno, como vamos a saber la clase que viene, el revelador tiene que estar a una determinada temperatura. ¿Tá? Es básicamente alrededor de los 35-36 grados y tiene que ser controlada con exactitud porque, como hemos visto en algún momento, la temperatura del revelador, así como su concentración, ¿ah? y tiempo dentro de él, hacen que el ennegrecimiento de la película sea mayor. El agua tiene que estar más o menos a 3 grados menos, pero eso nunca podemos setearlo mucho porque el agua ya viene directamente del grifo. Pero lo que sí o sí tiene que estar exacto es la temperatura del revelado. ¿Está? ¿Cómo se controla mediante un calefactor? Básicamente el líquido revelador se deposita en una especie de tanquecito dentro de la misma procesadora antes de ingresar a la batea y se calienta a esa temperatura. ¿Está? Esta es la placa de atrás que eh, se las muestro solamente para que vean que el técnico puede setear un rango específico de temperatura, es decir, puede ponerla más o menos a la temperatura para que eh, dé mayor o menor ennegrecimiento, pero siempre se trata que sea entre 35 y 36 grados. A veces las lámparas o el calefactor no está calentando demasiado y se trata de setearlo más, a ver si calienta más, pero bueno, está. Eso lo hace el service. El sistema de temperatura, control de temperatura, lo vemos acá. Esto está por debajo de las bateas. ¿Ah? Si se ubican, acá están las perillitas o las válvulas para abrir tanto el agua como el revelador y el fijador, para la eliminación del líquido.
Y el tanque ingresa líquido nuevo y básicamente mediante esas bombas que mueven el revelador, porque estamos hablando de que tenemos bombas para el revelador y bombas para el fijador, que son bombas que traen líquido nuevo de abajo, ¿se acuerdan de las bateas que les mostré al inicio? Eh, Ingresan líquido y por toda una serie de cañerías lo llevan al calefactor y de aquí al calefactor, en el caso revelador, lo llevan al calefactor y del calefactor a la batea. Si ustedes siguen estas liñitas, van a encontrar el recorrido que hacen y hacia dónde se deposita y hacia dónde va. ¿Ah? Y tenemos revelador, fijador en rojo y el calefactor. Como verán, en el circuito solo pasa el revelador. ¿Ah? Y el agua. El sistema de circulación o de recirculación, porque así me gusta decirlo, porque lo que hace es mantener circulando el agua, perdón, el revelador y el fijador de manera constante, siempre que está prendida la máquina, ¿tá? Eh, Favorece la exposición de la emulsión con ese agitado que hace a los líquidos. Mantiene constante la temperatura en la batea, porque continuamente está recirculando el agua que se va, el líquido que se va calentando y se mantiene la temperatura en la batea y evita la acumulación de partículas. ¿Está? Algo a tener en cuenta, el agua no tiene bomba, porque se usa la presión misma de la cañería que tengas en el lugar. Entonces, más o menos, según el fabricante, lo que se precisaría es unos 12 litros por minuto de flujo, pero como mínimo. Pero bueno, eh, nadie lo mide eso. Es algo que, bueno, está en el manual, pero bueno, de ahí a que sea así, es otro tema. ¿Cómo se hace? Mediante bombas también. Son unas bombas que son muy parecidas a las que usan los lavarropas, ¿está? Que recirculan continuamente el líquido dentro del sistema. El sistema de rellenado es el que mantiene de manera automática nuevo líquido cada vez que ingresa películas. ¿Está? ¿Qué quiero decir esto? Que la cantidad y el tiempo de renovación va a depender de la película que es revelada. ¿Está? ¿Y cómo se activa? Por los interruptores que yo les mostré al inicio, esos switch que están a la entrada de la bandeja. ¿Ah? Más o menos tiene una tasa de renovación de unos 40 a 70 mililitros de revelador y de 110, perdón, de 100 a 110 mililitros de fijador por cada 36 centímetros de película. ¿Está? ¿Cómo lo hacen? Mediante bombas también, como les dije, que ingresan líquido nuevo desde las bateas hacia, desde bateas como esta, bien limpias, como ven acá. Estas eran las clínicas en su momento, ¿está? Y toman, y el excedente, porque esto estamos hablando de que por vuelco, es decir, si colocamos el nuevo líquido, en la batea lo que pasa es se empieza a desbordar el líquido y lo que se desborda es el excedente que cae hacia estos tanques, tanto del revelador como el del fijador. ¿Está? Lo que sigue es el sistema de secado y por último, el sistema de secado. Una vez que es revelado, fijado y lavado, pasa al sistema de secado que está compuesto por unos ventiladores que ingresan aire del exterior, lo pasan por unos tubos, ¿ah? Y estos tubos guían ese aire hacia una lámpara incandescente de filamento que calienta ese aire y lo pulveriza directamente hacia la película. ¿Ah? Son unas resistencias o lámparas como las halógenas, si ustedes vieron alguna vez de las estufitas halógenas esas con filamento adentro, ¿tá? Pero que duran más.
Nada, simplemente hacen el secado. Aquí tenemos la lámpara y este es un sensor de la temperatura de la lámpara. Adentro de esto está una lámpara eh, de filamento que arde incandescentemente y unos ventiladores, ¿tá? Mediante estos tubos que ven acá. Estos tubos ingresan aire y lo pasan a través de la lámpara que vemos acá y por medio de unas celditas seguía el aire hacia la película que está pasando. ¿Tá? Aquí tenemos de costado la unidad fusora, tenemos los ventiladores abajo, estos son las tuberías que yo le digo, e ingresan el aire para acá para luego meter aire caliente hacia acá. Los rodillos que mueven todo dentro de la unidad fusora son unos cuantos, mantienen siempre bien firme la película, un movimiento constante. Los ventiladores que están por debajo, si se ubican en la foto que yo les mostré, acá está la lámpara y abajo están los ventiladores que toman aire externo y los meten para adentro de la lámpara y de la lámpara hacia la película. Muy bien, chicos. ¿Dudas?